¿Te traicionó quien amas? ¿Te ha pasado que alguien a quien amas profundamente empieza poco a poco a convertirse en alguien que ya no reconoces? No hablo de un extraño, hablo por ejemplo de un hijo, de alguien por quien diste todo, lo cuidaste, lo defendiste, oraste por él y aún así llega un momento donde parece que ya no escucha tu voz. Y lo más duro no es solamente verlo alejarse, es descubrir que aunque lo amas, ya no puedes controlar el rumbo de su corazón. Episodio 137, segunda de Samuel 16 al 18. David está saliendo de Jerusalén, no como rey victorioso, sino como padre quebrado. Absalón, su hijo, ha dado un golpe contra él. Ahitofel, su consejero, también lo traicionó, y mientras David huye, todo parece derrumbarse al mismo tiempo. En medio del camino aparece Siba, siervo de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, el amigo fiel de David. David había prometido cuidar a su familia, le dio tierra, lugar en su mesa, protección, pero Siba llega con regalos y con una acusación. Según él, Mefiboset espera recuperar el reino de Saúl. David escucha esto y decide rápidamente entregar todo a Siba, pero más adelante en 2 de Samuel 19, Mefiboset da otra versión. Dice que fue engañado. La Biblia nos muestra algo muy real. Cuando uno está herido, puede empezar a creer demasiado rápido la versión que confirma su dolor. Y aquí aparece el primer punto. El dolor puede distorsionar tu percepción. Los psicólogos hablan de rumiación, ese ciclo donde una herida gira una y otra vez en la mente hasta que el cansancio emocional empieza a sentirse como verdad absoluta. David está cansado, traicionado, emocionalmente agotado y aún así Dios sigue obrando aunque David no vea todo con claridad. Luego aparece Simei, un hombre de la familia de Saúl, empieza a maldecir a David, le tira piedras, lo llama hombre sanguinario y aquí hay un contexto importante. Muchos benjamitas nunca aceptaron del todo que el reino pasara de la familia de Saúl a David, de la tribu de Judá. Simeí lleva años acumulando resentimiento. Abisai quiere matarlo inmediatamente y honestamente uno entiende por qué. David ya está destruido emocionalmente y todavía recibe ataques. Pero aquí hay algo importante. Aunque Simei mezcla resentimiento político y exageraciones, David sabe que en el fondo sí hay sangre sobre sus manos. David sí mandó matar a Urías. Sí abusó de su autoridad, sí pecó gravemente. Por eso David no responde con orgullo, no se justifica, no se venga. Dice, quizá el Señor mire mi aflicción. Eso no significa que todo lo que Simei dice sea correcto, pero David entiende algo profundo. A veces parte del dolor que vivimos también es consecuencia real de nuestras decisiones. Y en vez de endurecerse, David acepta humildemente una consecuencia más de sus acciones. Y ahí aparece algo raro en un rey, quebrantamiento genuino. Porque el arrepentimiento verdadero no solo llora las consecuencias, reconoce la gravedad del pecado. Y aún así David sigue corriendo hacia Dios, no lejos de él. Porque el enemigo quiere que el pecado te aleje de Dios, pero la gracia verdadera te lleva de regreso a Él. Mientras tanto, Absalón entra en Jerusalén como si ya fuera rey. Ahitofel le aconseja tomar públicamente a las concubinas de David. Y aquí hay un anacronismo importante. En el mundo antiguo, tomar las mujeres del rey no era solo inmoralidad sexual, era una declaración política. Ahora el trono me pertenece. Esto cumple lo que Dios había advertido a David en 2 de Samuel 12, como consecuencia de su pecado. Eso no significa que Dios apruebe el pecado de Absalón. La Biblia jamás presenta la maldad humana como buena, pero sí muestra algo importante. Dios sigue siendo soberano, incluso en medio del caos humano. Y aquí aparece el segundo punto. Dios sigue gobernando aunque todo parezca fuera de control. Ahitofel propone atacar rápido a David. Militarmente era un consejo brillante, pero Absalón decide escuchar también a Usai, amigo de David que fingía estar de su lado. Usai habla con astucia, halaga a Absalón, pero también siembra duda. Le recuerda que David y sus hombres son guerreros peligrosos y Absalón vacila. Ese pequeño momento de duda también estaba bajo la providencia de Dios. Segunda de Samuel 17:14 dice que el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel. La historia empieza a moverse como una partida de ajedrez. Usai llega justo a tiempo. Los mensajeros escapan justo a tiempo. Una mujer los esconde en un pozo. David cruza el Jordán justo a tiempo. Separadas parecen coincidencias, pero juntas revelan una mano que nunca dejó de gobernar la historia. En la tragedia El Rey Lear de Shakespeare, el rey anciano termina destruido por la traición de sus propios hijos. La historia golpea tan fuerte porque toca un miedo profundamente humano, descubrir que no puedes controlar el corazón de las personas que más amas. David está viviendo una tormenta parecida, pero con una diferencia enorme. Aunque está quebrado, todavía corre hacia Dios. Llega la batalla, David divide el ejército, pero da una orden específica: traten bien al joven Absalón.
Qué frase tan dolorosa, porque Absalón no es solo un rebelde, es su hijo. El hombre que quiere quitarle el reino todavía es el muchacho que David ama. La batalla ocurre en el bosque y el texto dice algo curioso. El bosque destruyó más hombres que la espada. Entonces Absalón queda atrapado en un árbol. El texto dice que quedó suspendido por la cabeza. Muchos creen que su famoso cabello quedó enredado, y si es así, su orgullo terminó convirtiéndose en su trampa. Aquí aparece el tercer punto. Cuando tu identidad depende de tu propia gloria, esa gloria puede destruirte. Absalón quería el trono, el reconocimiento, el poder, la admiración. Quería tomar por fuerza lo que Dios no le había dado y termina suspendido sin control, sin ejército, sin futuro. Joab finalmente lo mata, aunque David había pedido misericordia. Y cuando las noticias llegan, David no celebra, llora. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en lugar de ti? Y aquí regresamos al inicio, al padre viendo como alguien que ama profundamente se destruye delante de sus ojos. David no llora solamente un enemigo, llora a su hijo. Las conversaciones que ya no existirán, la reconciliación que nunca llegó, la historia que terminó rota. Y quizá por eso estas historias están en la Biblia. Porque cada vez que vemos un padre llorando por un hijo rebelde, un esposo traicionado, un hermano vendido, una amistad rota, estamos viendo pequeños reflejos del dolor de Dios hacia nosotros. No somos solamente pecadores rompiendo reglas, somos hijos alejándonos del Padre que nos ama. Y aquí el Evangelio empieza a asomarse. David quiso morir por su hijo rebelde, pero no podía salvarlo. Jesús sí. Jesús sí murió por rebeldes, por personas que corrieron lejos de Dios. La cruz es Dios diciendo, yo tomaré el lugar del culpable. Por eso este pasaje no es solamente sobre traición, es sobre quién gobierna tu corazón cuando el dolor llega, porque el dolor quiere sentarse en el trono, quiere controlar tus decisiones, tus reacciones, tu manera de ver a otros. Pero David, aunque quebrado, aunque confundido, aunque lleno de consecuencias, no dejó de correr hacia Dios. Y quizás es la pregunta para nosotros hoy. Cuando alguien que amas se aleja, cuando una relación se rompe, cuando ya no puedes controlar el rumbo de alguien, ¿quién se siente en el trono? Porque si el dolor gobierna, vas a terminar intentando controlar lo que solo Dios puede alcanzar. Pero si Dios sigue en el trono, puedes llorar, amar y seguir caminando, sin destruirte en el proceso. Oremos. Señor, cuando mi dolor quiera gobernarme, recuérdame que tú sigues en el trono. Ayúdame a no endurecer mi corazón cuando alguien que amo se aleje. Y gracias porque Jesús hizo lo que David no pudo hacer, dar su vida para rescatar rebeldes como nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Tu dolor está gobernando tu corazón o todavía estás dejando a Dios ocupar el trono? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete, recuerda que la respuesta que pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.